Cuando uno habla de insuficiencia respiratoria debe tener en cuenta dos tipos de conceptos, la definición conceptual y la definición operacional. La definición conceptual, ¿qué te dice? La insuficiencia respiratoria es una enfermedad. ¿Sí o no? Es un síndrome, perfecto, pero no es una enfermedad. Es el resultado, el producto de algún desorden. Es el resultado de una enfermedad, más no es una enfermedad por sí misma. Entonces, ¿qué es conceptualmente la insuficiencia respiratoria? Es la incapacidad del aparato respiratorio para mantener adecuadamente los niveles tisulares de oxígeno y CO2. ¿Cuál es la definición operacional? Tenemos dos tipos de definiciones operacionales: la hipoxemia y la insuficiencia respiratoria. Si nosotros hablamos de presión de oxígeno, recordarán en la curva de disociación de la hemoglobina hablábamos de presiones, claro que eso es explicado en Pascal. Ahorita hablemos en milímetros de mercurio. La hipoxemia, o mejor dicho, la saturación normal del cuerpo, ¿cuánto es? Saturación a nivel del mar. ¿Cuánto es la saturación normal de cualquiera de nosotros? 95 para arriba, es lo que esperamos. 94 hasta 91, e inclusive algunos rangos libros se dicen hasta 90. Hablamos que hay que estar alerta. Ojo, no hablamos de hipoxemia. Hipoxemia hablamos del concepto de presiones. Estoy hablando de saturador, nada más. Saturado, entonces dice, bueno, está posiblemente entrando en un grado de insuficiencia, o tener alerta, menos de 90, oxigenoterapia para arriba. Si eso nosotros lo lleváramos a la relación saturación con presión parcial de oxígeno, veremos pues que más o menos un 90% de saturación, un 95% de saturación te corresponde a 80 milímetros de mercurio en presión arterial de oxígeno. Entonces, de 80 para arriba, en cuanto a presión parcial de oxígeno, eso es normal. Presión, no estoy hablando de saturación, presión parcial de oxígeno. Significa que si a una persona yo le tomo un examen de gases arteriales y examino su resultado y veo presión parcial de oxígeno de 70 milímetros de mercurio, ¿es insuficiencia o no es insuficiencia? No está bien, pero tampoco está mal. Entonces nos quedamos en el limbo, en el intermedio. Ese limbo, ese intermedio, nosotros lo llamamos hipoxemia. ¿Ya? La hipoxemia, en algunos textos les van a indicar los siguientes valores. Les va a decir, si la presión parcial de oxígeno es mayor de 80, inclusive hasta 100, eso es normal. Si tengo de 80 a 60, lo consideran hipoxemia. De 70 a 60 también lo consideran hipoxemia. Y menor de 60 no se les dice hipoxemia. Algunos. Menor de 80, entre 80 y 70 les dicen algunos libros hipoxemia leve. Entre 70 y 60 le llaman hipoxemia moderada. Y de 60 para abajo, algunos textos le dicen insuficiencia respiratoria, que lo consideran, no es que todos los textos lo consideran insuficiencia respiratoria, algunos les colocan como el equivalente a hipoxemia severa o grave. Pero claro, nadie utiliza ese término. Entonces, entendiendo esos valores, el valor de 60 milímetros de mercurio para la presión arterial de oxígeno hacia abajo, nosotros ya lo vamos a llamar insuficiencia respiratoria. Cuando en algún momento ustedes den algún examen para CERUS, para internado, bueno, postulen en otros sitios, una pregunta típica es: insuficiencia respiratoria es un concepto, y te sale ahí clínico, es un concepto radiológico, yo qué sé, y uno de esos te va a salir, es un concepto gasométrico. Nunca se olviden de eso. La insuficiencia respiratoria como tal es un concepto gasométrico. ¿Sí? Gasométrico. ¿Y cómo definimos entonces? A partir de ahora vamos a hablar de términos gasométricos. ¿Cómo definimos nosotros insuficiencia respiratoria? Gasométricamente, en definición operacional, una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, que puede ir o no de la mano con un aumento de la presión parcial de CO2. Ojo, he dicho, sí o sí debe estar el concepto de la presión arterial disminuida, y que puede ir o no de la mano con un aumento de la presión de CO2. ¿Cuánto hablamos? Por encima de los 45 milímetros de mercurio. Estos términos nosotros los definimos como mercado. Claro. ¿Cómo se clasifica la insuficiencia respiratoria? La insuficiencia respiratoria hay varias clasificaciones. Entonces, ahí he cogido quizás las más comunes: por alteraciones gasométricas y por evolución en el tiempo.
Las alteraciones gasométricas, la mayoría de libros, cuando ustedes revisen o textos o enlaces que tengan, la mayoría, por no decir el 97, 98%, siempre les dicen insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, insuficiencia respiratoria tipo 2, nada más. Pero también habrán visto quizás por ustedes cuando se estaban preparando, les decían, hay insuficiencia respiratoria tipo 3 y tipo 4. Bien, eso es un texto, esto es una definición que salió del Perú, de una revista en el año 2007, Alta Médica Peruana, que hay algún revisor, que no está mal, sino que simplemente dio un par de conceptos agregados y que se agregó luego a la literatura. Sin embargo, insisto, es un concepto más peruano, por decirlo de alguna forma, que mundial. En mundial ustedes cogen cualquier texto, siempre lo ven tipo 1, tipo 2, tipo 1, tipo 2, tipo 1, tipo 2. Y algunos textos salen en 3 y 4 y no saben ni de dónde salió. Para que sepan, por un cuestión, no está mal, simplemente por una cuestión de historia, por decirlo, son más conceptos peruanos, que no está mal, pero es acuñada. ¿Qué es lo que aumenta? La tipo 3 es la perioperatoria. Por ejemplo, un paciente que lo mete a esa sala de operaciones sin ningún problema y sale de la operación y está con su cánula, ya está con máscara, ya está con soporte ventilatorio. Entonces, algo pasó durante la operación, sí, ahorita no es tiempo de ponernos a pensar qué fue, pero salió con dificultad y con insuficiencia respiratoria después de la cirugía. Esa le llaman la tipo 3. Y la tipo 4, paciente que por decirles, tiene un accidente de tránsito y empieza a perder sangre, obviamente, ¿no? Entonces llega el paciente, no tiene ninguna patología pulmonar de fondo, no ha tenido ningún trastorno respiratorio, pero el solo hecho de perder sangre, como explicamos hace un momento, la sangre es un buen transportador de oxígeno. ¿Qué pasa si pierde sangre? Obviamente va a entrar en anemia severa y no va a haber difusión de oxígeno en el tejido, por lo tanto va a haber una insuficiencia respiratoria. Lo clasifican como tipo 4 de shock o de hipoperfusión. Entonces, ¿perdón? Ay, son libres independientes. Digo que no me encuentro. Por cierto, no. Si quieren salir, yo no soy así, ay, a qué hora se callen, tengo que hacerlo. Si tienen que hablar, ustedes ya no están en el colegio, son universitarios, salen, entran, y yo no me corten la clase. ¿Sí? Son libres, yo no me lo. Entonces, esas en cuanto a alteraciones gasométricas. Por evolución en el tiempo, la insuficiencia respiratoria puede ser aguda, puede ser crónica o puede ser crónica reagudizada. ¿Para quién es el paciente con insuficiencia respiratoria aguda? Cualquier paciente que no tiene ningún problema y que de un momento a otro, para ponerles ejemplos, tengo a un adolescente con parálisis cerebral infantil que lo alimentan todos los días o le dan de comer, no usa sonda, pero la mamá le da todos los días por su cucharita. Y de un momento a otro le está dando y empieza y empieza a poner, la mamá lo golpea, hijito que tiene, no le responde y como no te habla no te puede decir, ¿no? Ves que sus uñitas empiezan a poner azules, lo trae de la emergencia, lo estabiliza. ¿Qué pasó? Se desarrolló en cuestión de minutos, fue brusco, fue agudo en cuanto a minutos, horas, inclusive días. Paciente como el primer caso que les había planteado, paciente que entra porque no tiene una historia de ingresos previos con oxigenoterapia, pero que de un momento a otro, poquito a poquito, ha ido mejorando. ¿Te recuerdas más o menos el primer caso? Y luego ya necesitar oxígeno. Entonces, la insuficiencia respiratoria aguda es aquella que se desarrolla en minutos, horas o días sin un antecedente previo de enfermedad respiratoria. Insuficiencia respiratoria crónica, paciente que ya tiene un diagnóstico de insuficiencia respiratoria, de alguna enfermedad, una patología respiratoria de fondo, pero que en el paso del tiempo, ya ha sido visto quizás por otros colegas, inclusive puede estar utilizando oxigenoterapia en casa. Pacientes, quizás algunos tendrán en familia, casos conocidos, que inclusive usan oxígeno en casa. Entonces, pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, no se les compensado, pero tienen su enfermedad que los condena a estar con oxígeno quizás todo el tiempo. Y hay otros pacientes con oxigenoterapia dependiente, pacientes que tienen una enfermedad respiratoria crónica de fondo, mal manejada, bien manejada, que en algún momento hacen una crisis, se infectan y empiezan a empeorar su estado basal. Son pacientes con insuficiencia respiratoria crónica que algo los descompensó y empiezan a hacer proceso agudo. Insuficiencia respiratoria crónica reaguda. Este término sencillo que hace mucho que darle vuelta, lo que me interesa más de esta diapositiva es el gráfico de abajo, porque lo de acá es lo que hemos hablado en los primeros de moderado. Y ojo, como los que se había dicho, esto de acá, este cuadrito sí es importante, no para que se lo aprendan para el examen, no para que lo tengan, sino que ya pasen toda la noche, 7400 metros el idioma del bosque de 800, no, eso no me interesa. Pero sí que se lo aprendan en el sentido que existen estos cuadros y que cuando vayan a trabajar a las zonas de altura, siempre es bueno que sepan que el concepto es, ojo, por cierto, eso de PO2 de 980 a 60 milímetros de mercurio es a nivel del mar. Ojo, ese concepto es a nivel del mar, ¿ah? No estamos hablando de otros sitios.
Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque los valores pueden variar en función a la altura. Los lugares que más hacen estudios de oxígeno en altura son los colombianos. A nivel del Perú, la Universidad Peruana Cayetano Heredia tiene su centro de estudio en altura, que hace un montón de estudios respecto a esto. Pero más o menos siempre es bueno entender que somos un país diverso y que lo que yo me aprendí aquí en la costa, no necesariamente, o sea, el concepto sí lo voy a aplicar, pero tengo que adecuarme a la realidad donde yo esté. ¿Sí? Lo que me interesa son los valores que están ahí abajo. El pH, 735, 745, eso donde sea, lo vamos a ver, tómenle foto, grábenlo, no sé, porque eso no varía. Algunos te dicen un punto más, un punto menos. Yo como me lo aprendí, personalmente hasta ahora me vale. No me vale de mí. El pH de 735, 745. El POCO2, 40 más menos 4. Es más fácil aprenderlo. El bicarbonato, el 24 más menos 2. Entonces, para mí mucho más fácil aprenderlo. PO mayor a 80, 85 obviamente, y la saturación de 95 a 100%. Ojo, insisto, a nivel del mar. ¿Y qué es el gradiente del valor arterial? Entonces, ese gráfico es básicamente el resumen de lo que hemos estado hablando la hora pasada, de cómo entra el oxígeno, cómo sale, que la membrana, que el rotor, que la identifica, etcétera. Eso ya lo aplican a su gráfico. ¿Qué me interesa? El mejor marcador. ¿Alguno de ustedes ha visto la tira de gases arteriales? Porque en las gases arteriales hay una maquinita que tú metes la muestra de sangre y te sale como un ticket del cine. ¿Han visto? Ya. ¿Han intentado interpretarlo en algún momento? Uno más, uno menos, pero y otro más. Pero la idea es que todo se aprende. Entonces, ahí te va a salir como 20 variables diferentes. Y tú dices, y esto es chino, esto es portugués. Pero como estás con la persona que te gusta, te pones a hacer modo intelectual, ¿no? Sí, efectivamente. No tienes ni idea de qué es real. De todas las que tú vas a ver, lo que vas a ver en esos valores es eso de aquí, eso de carbonato, saturación, que son importantes, pero el más importante de la parte respiratoria es el gradiente alveolar arterial. Es el mejor indicador de intercambio gaseoso. Eso les voy a hacer ahorita en pero ¿qué me lleva? Muy pesada la clase que ustedes me vieron. Bueno, para 2 horas más. Tengo que respirar unas veces. Entonces, de todos esos valores que ustedes verán en algún momento del estudio de gases arteriales, el mejor marcador de intercambio gaseoso es el gradiente alveolar arterial. ¿Por qué? Porque, ¿qué hemos dicho? Para que me entiendan, el gradiente alveolar arterial dice 10 y 12, y dice qué es el gradiente, y qué es la PO2, y qué es la PO2, y qué es esa fórmula horrible. La fórmula horrible no es necesario que se la aprenda. ¿Por qué? Porque, gracias a Dios, ahora la gran mayoría de gases arteriales tienen el resultado. Pero hay algunas máquinas que no lo botan. Entonces no te da el valor del gradiente alveolar arterial y ese es el mejor marcador de intercambio gaseoso. Pero antes de explicarlo necesito que entendamos qué es el gradiente alveolar arterial. Recuerdan que hace rato les hice esa gráfica de hacia arriba, hacia abajo, todo lo demás, que va de donde hay más a donde hay menos y luego pues, en algún momento la presión intratorácica aumenta y luego va a superar la presión de la atmosférica y vamos a poder exhalar. Entonces, para que haya ese movimiento de gases, pónganse en algún momento, hipotéticamente, que a nivel, ojo, estoy siendo súper hipotético, en el alveolo tengo una presión de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, ojo, es un número al azar, no voy a perder, 60 milímetros de mercurio. Y en el capilar, ojo, capilar, que está al costado, la presión de oxígeno es de, no, es más, ni siquiera capilar, dentro del lapso, 60 milímetros de mercurio alveolar. Y tiene que pasar hacia el aire, tengo que exhalarlo. ¿Ya? ¿Qué pasa si en ese momento la presión en la atmósfera es de 61 milímetros de mercurio? ¿Saldrá? No, es más fácil que. ¿Qué pasará si afuera es 50? ¿Qué pasa si afuera es 60? Nos quedamos ahí, estáticos. Le pusieron pausa y se quedó ahí. Nadie se mueve. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué es lo que facilita que se mueva el oxígeno? La diferencia entre la presión afuera y la presión adentro. Esa diferencia entre la presión afuera y la presión adentro se llama gradiente alveolar arterial. Entonces, mientras más pequeña sea, más fácil es el intercambio. Esa es la diferencia que ustedes ven ahí, de 10 a 12. Entonces, cuando uno lee el examen de gases arteriales y ve gradiente alveolar arterial que se representa, como ven ahí, ADO2, BAO2, etc., termina exactamente lo mismo.
Entonces, es en términos sencillos la diferencia entre los gases fuera de la atmósfera y el gas alveolar, que me va a permitir ese movimiento. Mientras más pequeño es el valor, mejor es el intercambio gaseoso. Mientras más grande es ese número, el intercambio es defectuoso. Entonces, ¿qué me conviene a mí? ¿Tener gradiente alveolar arterial aumentado o bajo? Bajo. Mientras más bajo, es mejor el intercambio. ¿Sí? Esa fórmula no es necesario que se lo aprendan, eso son variables que más adelante veremos. Mecanismos. Hay 5 mecanismos de insuficiencia respiratoria. Si prenden alguna luz, deja de verse. Lo vamos a dormir así. Quemamos la luz. ¿En qué momento no? Les voy a poner ejemplos, así la pepa, para no estar, para que me entiendan cada uno. ¿Ya? Con ejemplos más. Ay, me siento. Con ejemplos más rápido. Primer caso. Tengo cualquiera de ustedes, doctores, doctoras, terminan su serón, les hacen su ceremonia, terminan la carrera, les hacen su ceremonia, todo lindo, foto por acá, foto por allá, ¿verdad? Sorteo de serón, ya te toca irte a Puno. No, es una plaza buena, imagínate una placita de 8.000 soles mensuales, con bono de 2.000 soles por zona de riesgo, son 10.000 soles al mes. ¿Quién no quiere 10.000 soles al mes? Bueno, un gusto conocerlos, chao. Mañana agarro mi avión, me voy a Lima, de Lima agarro mi otro avión, me voy a Puno. Hoy día estuviste en Chiclayo, mañana estuviste en Lima, estuviste a nivel del mar, pasado te fuiste a Puno, amarraste al otro día. Soy el nuevo médico, la nueva doctora, y empiezas. Y te mueres. Las eliminatorias, los que se van a jugar a La Paz, no, La Paz no, al Alto, los que van a jugar contra Bolivia al Alto. ¿No han visto que terminan con sus máscaras de oxígeno y a punto de morirse? ¿Qué pasó? Son personas, son deportistas, ustedes los noto a todos que son deportistas, son atletas, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó? Que se fueron de un momento a otro y empezaron a ahogar. ¿Qué pasó? ¿Bajó la concentración de oxígeno a nivel de 1? No, creo que varió. La presión parcial de oxígeno es lo que cayó. Entonces, hay menor presión parcial de oxígeno y mi cuerpo no le dio tiempo a aclimatarse, no me adecué. O simplemente alguien por acá, oye, vamos de viaje, ¿qué te parece? Salimos de viaje a tal sitio, vamos manejando, ya vamos a la zona altura. Y al rato empieza, me duele la cabeza, tengo un mareo, quiero vomitar, empiezo a ¿se entiende? Todos hemos pasado por eso en algún momento, la mayoría. Entonces, lo que varía es, mi cuerpo está bien, yo no tengo nada, pero el ambiente no me favoreció a mi intercambio gaseoso, fue un cambio brusco, caída de la presión parcial de oxígeno. Algunos libros lo manifiestan como disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno. Caída es la caída o la disminución de la presión de oxígeno ambiental. Eso es lo que significa ese gráfico. El alveolo, el capilar, y arriba ¿qué es lo que pasa? Ya no es la presión al 100%, es baja. Entonces la presión barométrica o el aporte de oxígeno disminuye. Ejemplo, grandes alturas, mezcla de gaseos. El ejemplo que se había dado hace un momento, ¿no? Estás en un sitio con otros gases, la gente está, no sé, pues fumando un gas X, es una acción de incendio. Obviamente la afinidad que hemos dicho del monóxido de carbono es mucho más alta que el CO2, el oxígeno, perdón, y te va a movilizar oxígeno al toque, tus moléculas van a empezar a llenarse de un gas que no va a participar en el intercambio gaseoso y por lo tanto te va a generar insuficiencia respiratoria. Pregunta, ¿cómo solucionarían ustedes a un paciente que les llega así? Muy simple, es simple. ¿Cuánto? No es el tema de la exposición. ¿Qué mecanismo? No es el tema de la exposición. Simplemente le doy oxígeno. Se acabó. Entonces, ¿responden al oxígeno? Sí. ¿Se entendió ese gráfico, Feo? Vale, next. Hipoventilación. En la hipoventilación, por ejemplo, tienen pacientes con, empecemos desde lo más académico, paciente con el síndrome de Guillain-Barré, tienen un paciente con miastenia gravis, paciente que no tiene buen movimiento de la caja torácica o que tiene parálisis diafragmática. ¿Qué le pasará a ese paciente? ¿Hará un buen intercambio gaseoso? No, ¿por qué? Porque la bomba, para esto es lo que estamos hablando al inicio de los músculos, la bomba no funciona bien. Paciente que sufrió un accidente de tránsito, fractura costal,
no necesariamente de origen, digamos, traumático o termina en una UCI, ¿no? De repente tiene una fractura que no es quirúrgica, no sé si alguien alguna vez se ha golpeado su fractura de tórax, y el mismo dolor, entonces no hace esto, si no está respirando, ¿les ha pasado una vez cuando se han hecho un golpe, se han caído de golpe sobre alguna superficie del filo? ¿Cuántos días estás que te quejas de dolor? No puedes ni respirar, caminas un poquito y no puedes respirar bien, ¿por qué? Porque te pasó algo a nivel pulmonar, no, el dolor no te deja. ¿Alguien lo han operado alguna vez? ¿La han operado alguna vez? El dolor posoperatorio no te deja respirar bien. Entonces son causas extrapulmonares. Ejemplo, alguna persona que los ingresan a sala de operaciones y el anestesiólogo, el R1 recién ingresado, le dan anestesia a mi paciente, no sabe calcular la dosis de X y Z medicamento y se le pasó la mano. Y de repente el paciente empieza a saturar, su saturación de 90, empieza a 90, 80, 70, 60. ¿Tuvo algún problema? No, fue un efecto adverso de sedantes. Entonces, pacientes que no tienen ninguna enfermedad, no necesariamente tienen ninguna enfermedad pulmonar como tal, pero que hacen algún trastorno de caja torácica, del sistema nervioso, que les condiciona a insuficiencia respiratoria, ese es el mecanismo de hipoventilación. Paciente que, por ejemplo, estás comiendo, lo que les dije hace rato, una neumonía, un momento con un cuerpo extraño, o que me ha pasado alguna vez en el hospital, ¿no? Alguna vez hemos tenido pacientes con accidente de tránsito, nosotros no nos llamamos accidente, no por hacerle fibrobroncoscopía, paciente que tiene accidente de tránsito y que el accidente pierde una dentadura y el diente termina entrando a vía respiratoria, obstruye. Entonces, eso también es por cuerpo extraño, o simplemente un niño está comiendo y se mete algo y se atraganta, cuerpo extraño. Entonces, todo lo que obstruya la vía superior o hay alteración de caja torácica, músculos o sistema nervioso central sin daño necesariamente exacto del parénquima, eso es por hipoventilación. Eso es lo que significa acá. El oxígeno está bien, el alveolo está bien, la perfusión está bien, pero el cómo llega el oxígeno no está bien. Entonces, ¿se solucionará con oxígeno suplementario? Hay que corregir la causa. Trastornos de difusión, como dice ahí, fibrosis, neumonía intersticial, enfermedad del tejido conectivo. Entonces, trastorno de difusión, la típica, paciente con fibrosis pulmonar. Les dije hace un momento la ley de Fick. El paciente con fibrosis pulmonar tiene menor área de intercambio y mayor grosor de membrana. ¿Hay un buen intercambio gaseoso? No. Por eso es que la flecha que ustedes ven acá, el signo de alteración, está a nivel del intercambio, de la línea. Todo gráfico tiene una explicación, no es que lo ponemos porque sí. La alteración está a nivel de ¿dónde? De la membrana alveolo capilar. Entonces, aquí es el problema. Entonces, ¿estos pacientes responderán con oxígeno? No, porque es una enfermedad del tejido intersticial. Entonces, ahí viene la conclusión, o no el avance, porque en algún momento quizás ustedes se van a ver con indicaciones de colegas y etc. Que dicen, paciente con diagnóstico de fibrosis pulmonar, le damos plan salbutamol, plan bromuro. ¿Para qué le das un broncodilatador si el problema está en el intersticio? No te va a responder. Entonces, si no tenemos usted, perfecto. ¿Puedo avanzar? ¿Se entiende esto con los gráficos así sencillitos? Porque si quisiéramos hablar de cada uno, pues, por lo menos un par de minutos. Lo que me interesa es que se entienda. Relación ventilación-perfusión. Hace un momento yo les había hablado acerca de los espacios muertos anatómico y fisiológico. De acuerdo con los espacios muertos fisiológicos, yo les había hablado que hay zonas que puede llegarle bien el aire, pero no hay sangre adecuada para hacer un intercambio gaseoso adecuado. Entonces, esas son zonas bien ventiladas, pero mal perfundidas. O hay otras zonas que están bien perfundidas, pero mal ventiladas. Y hay otras que están bien perfundidas y bien ventiladas. Eso se llaman zonas de West. Pero lo han visto ustedes en fisiología en algún momento. Entonces no hay mucha vuelta que darle. Las tres zonas, la zona 1, la zona 2, la zona 3. La zona 1, alveolos bien aireados, pero con menor perfusión. La 2 es más o menos equitativa, la perfusión y la ventilación. Y en la zona 3 hay mayor perfusión y menor ventilación. ¿Sí? Pregunta para todos ustedes. Este gráfico que ustedes ven es en una persona de pie. Significa que si a mí me tienen que hacer zona de West, esta zona sería la zona 1, zona 2, zona 3. ¿Y qué pasa si me acuesto? ¿Cambia la zona de West? ¿O se mueven igual que yo? ¿Se mueven igual que yo las zonas de West? O sea, cambia 1, zona 2 y zona 3. ¿O es zona 1, zona 2, zona 3? La otra clase les doy la mitad.
hago esto y la zona 1 ahora está acá, o zona 1, corté a mi paciente y sigo haciendo zona 1. Medítenlo, ¿ya? Mediten para la otra. Léanlo, no medítenlo toda la noche. ¿Qué será? Léanlo, no les va a venir la respuesta de TikTok, de Instagram. Entonces, ventilación perfusión significa lo mismo que hemos hablado. Mecanismo más frecuente, ese es el mecanismo más frecuente en insuficiencia respiratoria. En este caso, es insuficiencia respiratoria. Unidades celulares que están bien ventiladas, pero no les llega suficiente cantidad de sangre. Entonces, ¿qué deberíamos comentar? Flujo sanguíneo. Si hay personas en las cuales no llega buena cantidad, hay buena cantidad de sangre, pero no le llega buena ventilación a los alveolos, debemos meter más ventilación. Eso ya son técnicas que manejan los especialistas, sobre todo los intensivistas. A su vez, esta alteración BQ se puede dividir en dos grupos: la alteración BQ alto o BQ bajo. ¿Qué significa? ¿Cuáles de estas son las causas que me van a alterar? La ventilación y la perfusión de los alveolos. El tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, que en alguno de estos alveolos, esta es la zona arterial, me está representando la arteria que llega al alveolo. Imagínense que por acá el paciente sufre una embolia, el coágulo se desprende y en lugar del cerebro se mete una arteria pulmonar. ¿Llegará sangre hacia esta zona del alveolo? Si se mete acá, ya no va a llegar sangre. Entonces, por ende, no va a haber un adecuado intercambio gaseoso, zonas de sufrimos de insuficiencia respiratoria. Corrección, eliminamos el trombo. ¿Cómo? A través de procedimientos, ya sea por coagulación con enoxaparina, o le pueden hacer arteriosclerosis, etcétera, etcétera. Medicamentos que ahorita no vienen. Sobre distensión alveolar. Tenemos el alveolo que está muy distendido y en algún momento podría llegar, si le meten mucho aire, empiezan a colapsar. Metes aire, colapsa. Metes aire, colapsa. ¿Han escuchado telectasia? Término telectasia. Básicamente el alveolo lo que hace es colapsar, exceso de oxígeno. ¿A quién, por ejemplo? Regreso a mi caso. Trabajo en un hospital, más o menos lo que veo todos los días. Pacientes que los intuban, les van a hacer algún procedimiento y programan la máquina FIO 100%. ¿Qué significa? Si normalmente nuestro FIO es 21%, te están metiendo 100% de oxígeno por mucho tiempo. El alveolo es cierto que se distiende y regresa a su posición. ¿Por qué no se comprime? Porque adentro tiene la sustancia surfactante que evita que colapse. Ese es el reserva que tenemos, la reserva de los pulmones. Pero si le metes mucho oxígeno, el alveolo va a empezar a sobredistenderse y uno va a querer hacer esto. Otros van a empezar a hacer esto, a colapsar. Entonces, eso es por sobredistensión. Atelectasis, de lo que estábamos hablando, con BQ bajo, crisis de asma. Por ejemplo, ¿no? El oxígeno debería llegar por toda la vía respiratoria hasta mi alveolo. Algunos de ustedes quizás sufren de asma, no lo sé, no es tema de conversación ahorita, pero a los que les ha dado alguna vez una crisis asmática. ¿Cómo es la crisis asmática? Es horrible, no pueden respirar, ¿no? Tienen que estar con el inhalador. ¿Qué es lo que pasa? El oxígeno no está pasando, la vía de conducción está mal, no llega, no es una adecuada ventilación. ¿Por qué? ¿El alveolo está mal? Como tal, no. Lo que está que hace es haciendo espasmo en el bronquio, no hay buen sitio para circulación de aire. Ingresa el oxígeno, pero no hay como salga. Empieza a sobredistender los alveolos. Estos son mecanismos de alteración de la ventilación-perfusión, el edema, el distrés respiratorio, las neumonías, los neumotórax. El SHAT es el quinto mecanismo. El SHAT, ¿qué es lo que tiene? Por ejemplo, ¿no? Pacientes que hay sangre que no le llega a la circulación normal, sangre no oxigenada, o sea, la sangre debería ser su círculo normal. Venoso, capilar, arterial. Eso es lo que todos nos han enseñado. Pero hay algunos que se saltan el capilar y el arterial. Pasa venoso, simplemente le llevo, no quiere pasar por ninguna zona ventilada y se suelta hacia otra zona que debería estar ventilada. O sea, se salta. Eso me lo entiendes. Eso me lo van a entender los musculares. ¿Están seguros que es una pizarra? Más o menos. Así. Unidad alveolar. Debería ser sangre venosa, pasar por el nivel capilar y convertirse en sangre arterial. Por decirlo de alguna forma, en términos sencillos, desoxigenada o oxigenada, pero lo que quiero es que me entiendan el concepto. Entonces, esto de acá, en lugar de pasar por una zona
zona ventilada simplemente se salta. Recordemos que no son unidades aisladas, sino que están en una red interconectada. Y empieza a mezclarse con zona sangre venosa de otras zonas. Y empieza a sobrecargar unidades alveolares de sangre venosa. Hay un shunt, un puente, un cortocircuito. ¿Qué enfermedades le generan esto? Las del vaso, las total, las aórticas, la diabetes, en resumen, son insuficiencias respiratorias por patologías principalmente cardíacas. Y eso es básicamente respecto a la hipoxemia, cuáles responden, cuáles no responden y cómo tiene el gradiente alveolar arterial en cada uno de ellos. Este cuadro sí es necesario, este sí quiero que se lo aprendan, sobre todo con seguros prácticos. Gases arteriales, hasta ahí tenemos 20 minutos, 15. ¿Dudas, preguntas? O la siguiente clase que tengo que esa clase de pocas no me la hago en una hora, no es mucho. ¿Hacemos gases arteriales ahorita o es mucho y lo pasamos de una vez? Lo pego gases arteriales con epógalo, porque igual estoy haciendo una clase, vamos pasando una clase. ¿Ya? Depende de ustedes. ¿Lo pego de una vez ahorita, lo termino, un solo dolor, o lo pego con el otro? ¿Un solo dolor? Ya, un solo dolor. Gases arteriales. Voy a procurar avanzar. Me demore mucho la pelota. Conceptos básicos. Ustedes no es su primer ciclo, así que podemos avanzar, porque hay cosas que ya conozco. Entonces, ¿qué es un ácido? Toda sustancia que se hidrógeno en el base es la que recibe hidrógeno. Acidemia, si la concentración de hidrogeniones está aumentada. Alcalemia, si la concentración de hidrogeniones está abajo. Alcalosis y acidosis son procesos fisiopatológicos que explican la acidemia y la alcalemia. Vamos a empezar grande. Lo que me interesa, que esto sí quiero que se lo digo. Como le dije hace rato, el pH, estos valores sí deben aprender. pH 735, 745, PCO2 40 más menos 4, PO2 mayor 80, bicarbonato 24 más menos 2. Sobre ello los valores de sodio, potasio, cloro, que son los que ustedes deben saber, pero a mí me interesa más el tema respiratorio. Bases. El exceso de bases o la disminución de bases. ¿Qué dice ahí? El valor de la base es de más o menos 2 miliequivalentes por litro. Representa que la cantidad de teórica de ácido o base que debería administrar yo para corregir una desviación del pH. Pacientes que tienen, acá no hablamos de pacientes, acá hablamos de exámenes de gases arteriales. Evalúo una gasometría arterial en la cual voy a hacer una pausa. ¿Puede pasar una lista, por favor? Me había olvidado. Una hoja, por favor, me la firmo por la laguna. Firmo nombre, apellido, asistente. Digamos, el equilibrio de las bases, más o menos vamos a ver cuánto de acidez o de alcalinidad hay que corregir en una muestra dependiendo de la patología de fondo. El gradiente alveolar arterial, lo que hemos hablado en su momento, hasta de 10 a 12, hasta 20 milímetros de mercurio es aceptable. En adultos mayores se dice que hasta 30 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque el pulmón del adulto mayor ya no es igual que el pulmón de un joven o un adolescente. Tiene ya zonas cicatriciales en las cuales pues, la difusión es un poco más difícil, la perfusión y perfusión, y por lo tanto podemos aceptar valores de 30 milímetros de mercurio de diferencia. La brecha aniónica, el anion gap es 12 más menos 2. Como les decía, hay muchos estudios acerca de gradientes, de gases arteriales de oxígeno en alturas, sobre todo a nivel internacional en Colombia, a nivel de Perú, en Cayetano Heredia. Esto solamente es un cuadro de referencia más o menos para entender cmo varían las presiones de oxígeno, CO2 y bicarbonato por edades y niveles de oxígeno. Son referencias, no es nada para que se aprenda. Esto ya lo habrán visto en algún momento. Entonces, cuando hablamos de acidosis metabólica, acidosis respiratoria, calosis metabólica, calosis respiratoria. Lo que a ustedes les interesa es cómo interpretar gases arteriales. Entonces, vamos de frente a la pregunta. ¿Cómo interpretar? A los que todavía no tengo el término claro. Si yo hablo de acidosis, mi pH está alto o está bajo. Acidosis. Bajo. Término sencillo. Si yo hablo de alcalosis, mi pH está alto o está bajo. Entonces, si yo tengo, hagámoslo con ejemplo, no solo para decir. Si yo tengo, claro, que el pH es de 735, 745.
y mi paciente tiene un pH de 7.5, ¿qué es? Ojo, no he dicho otros valores, solo pH. 7.5, alcalemia. No estamos hablando de alcalosis, de acidosis, simplemente es una alcalemia. Si tengo mi pH en 7.1, ¿qué es? Una acidemia. Punto. Yo no estoy poniendo otro nombre. O es alcalemia o es acidemia. Ahora yo ya tengo que ver cuáles son los dos órganos que entran en la variación de mi pH. ¿Es pulmonar o es metabólico? ¿A través de qué? De los riñones y de su metabolismo. Entonces, mi trabajo es identificar qué es lo que me ha condicionado este pH. ¿O es el pulmón, o es el riñón, o es una combinación? Así de simple. Eso es lo que ustedes dicen. Entonces, en términos teóricos, si el bicarbonato se eleva, si el bicarbonato se está elevando, para ponerles un ejemplo, pH de 7.5, es más fácil número entero, 7.5, un bicarbonato en 40 y un PCO2 en 40. Estoy diciendo súper teórico. Es más, vamos a poner solo uno por uno para no hacerlo tan combinado. pH de 7.5 con un bicarbonato en 30. Atrás. pH de 7.5 con bicarbonato en 30. Para eso tienen que recordar el valor de bicarbonato, que es 24 menos 2. Alcalosis. Si yo digo pH de 7.5 con un PCO2, una presión parcial de CO2 de 20. PCO2, pero pH de 7.5. Hay que escribirlo más preciso. El resto es puro bla bla bla. Para nada más para identificar lo que a ustedes les interesa, porque eso agarra el nombre. Primer ejemplo. Son ejemplos nada más. pH en 7.5. Ahí creo que es mejor, ¿no? Tengo dos opciones. Ojo, opciones, no es que es el mismo ejemplo, ¿no? A y B. PCO2, se me ocurre. Y tienes el ejemplo 1 y este es el ejemplo 2. Bicarbonato. ¿Qué es esto? El bicarbonato hemos dicho que es de 24 más menos 2. Entonces, ¿cómo está el bicarbonato acá? ¿Flecha hacia arriba o flecha hacia abajo? Entonces, ¿cómo llamaré yo a eso? Si esto es 7.35 a 7.45. Entonces, esto está hacia arriba. Si está hacia arriba es una alcalemia. Y si en este ejemplo 1, el bicarbonato con el PCO2, ¿está arriba o está abajo? Abajo. Entonces, ¿qué será? Alcalosis. Solo estoy en este tema. Alcalosis. Si yo hablo de bicarbonato, una alcalosis completo, porque tengo el término alcalosis. ¿Mejor así? Vamos por acá. Si yo tengo pH en 7.2, primero, ¿qué es eso? Por ahí solito es acidemia. Yo no sé. No sé. Si sobre esto yo tengo dos opciones. Hablo de mi PCO2 y hablo de mi Entonces, respecto al PCO2, se
ocurre que le voy a poner 60. Y el bicarbonato acá se me ocurre que le voy a colocar 5. ¿Qué es esto? Acidosis, ¿qué? Acidosis respiratoria. Y la de abajo es una acidosis metabólica. Si el CO2, ojo, si el CO2 va hacia arriba, ¿cómo debe ir el bicarbonato? Hacia arriba. ¿A quién le gusta arriba, a quién le gusta abajo? La flecha. ¿Quién le gusta que vaya arriba? ¿Quién quiere arriba? A la que compensa. Si el CO2 va hacia abajo, el bicarbonato irá hacia abajo. Siempre se mueve en el mismo sentido. ¿Ya? No se olviden, siempre en el mismo sentido, para que se compense. Ojo, estamos hablando de super teórico. Yo sí les digo, ¿sus compañeros van a hacer clase acá o van a hacer otra clase? A ver, ¿cuánto nos falta? 6 minutos. Se acaba.